Iván, muchas gracias por esta horita que hemos estado y seguimos una hora más. Ok, vamos a aprovechar esta hora. Bueno, aquí iniciamos la cuarta hora del conversatorio. Hemos estado hablando sobre importación o interoperabilidad entre Civil y Revit, ¿verdad? Edwin hizo una sugerencia, ¿verdad?, que es el intercambio de información entre Civil 3D, Dynamo y Revit, o sea, utilizar Dynamo, ¿verdad?, para resolver esa situación. Así que iniciamos con esta última hora que nos queda aquí. Que no decaiga, vamos. Si hay más preguntas, vamos a revisar. ¿Alguien tiene preguntas de esas anteriores que no se respondieron? Recuérdense que nada más sale cuando uno entra. Sí, Terry. Vamos, Terry. Sí, yo no es justamente participar de esto me parece, estoy realmente muy entusiasmada y les agradezco realmente esta oportunidad que creo que es una experiencia lindísima y que deberíamos repetirla porque realmente que todos podemos aprender entre nosotros es la mejor manera justamente de capitalizar cada uno sus experiencias. Esta de intercambiar yo creo que es muy productivo para todos. Pero yo tenía un tema que, bueno, hace poquito escribí un artículo, un pequeño artículo, y quería preguntarle a todos ustedes como expertos BIM, que son cada uno en su tema, ¿qué piensan del aspecto de concepción generativa y la aplicación sobre todo en el proyecto, es decir, como útil de ayuda al proyecto? Si ustedes tienen algunas opiniones con respecto a la práctica, en fin, bueno, saber un poco la opinión de cada uno y si ya lo han utilizado, en qué forma, bueno, eso es un poquito lo que yo quería ver si se podía tratar, bueno, a condición de que el tema interese, obviamente. Antes de contestar, quiero dar la bienvenida al arquitecto Rey Santos, miembro de Autodesk Elite, que se encuentra con nosotros. Coincidencialmente, ese tema, Terry, yo creo que era ayer que estábamos hablando de eso, ¿verdad, Alfredo? O antes de ayer. Yo sé que en esta Antes de ayer. Sí. Teníamos un miembro del grupo que está asignado a ese tema, que se llama se llama Luis Rodríguez. De nosotros, él es el que tiene más experiencia con... Debe estar casi al llegar, porque él dijo que a esta hora. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno, entonces si llega Luis Rodríguez, a reclamar. Le vamos a decir que nos dé inclusive nos puede, yo creo, hacer una demostración, una introducción al tema. Ahí estoy escribiendo. Eso, de paso aprovecho también para felicitar a Terry por conectarse también desde Europa, que es muy tarde allá, ¿no? También nos sirve para ganarle más la apuesta a Carolina, de que sí se conectaban de por allá tan tarde. Entonces, Terry, ¿estás en Francia? En Francia, sí. ¿Y a qué te dedicas? Tiene el micrófono desactivado. Terry. Activar el micrófono, Terry. Yo estoy como experta BIM y como, digamos, como arquitecta trabajando. Yo he trabajado muchísimo para sociedades como ARES, Autodesk. Digamos, vengo de largo trabajo sobre todos los programas. Empecé con AutoCAD en 1990, trabajando para una multinacional y seguí, y apasionada de arquitectura y en el mismo tiempo de todos los programas como Revit y Navisworks, como ustedes pueden ver, pero también trabajo sobre Autodesk Max, también trabajo sobre otros programas, pero bueno, esencialmente yo he trabajado como arquitecta también en programas muy variados como rehabilitaciones, programas de PAD. He construido un sistema
trabajo de prototipo modular que fue presentado en un salón grande acá, Batimat, en Francia, como innovación tecnológica. Y bueno, y lo que me entusiasma es justamente poder aprovechar al máximo de los útiles, de todos los útiles que tenemos, y por eso la concepción generativa, yo tengo mi opinión y escribí ese artículo, después les voy a pasar, bueno, el sitio donde pueden ver todos los artículos que publiqué, todas mis actividades, me pueden conocer un poco más, que ya les digo, muy simple, porque mi sitio es bimconsei.com, o sea, Escribilo si querés No, en el chat. bueno, escribirlo Y ahí. ahí Luis me está pidiendo el link para entrar. Ahí viene Luis, que nos viene a Bien. salvar. Listo, llegó nuestro persona Vamos, asignada Luis. para el tema. A ver, Llegó a ver. justo a tiempo. Vamos a darle la entrada triunfal a Luis. Sí, lo estamos Tan, esperando. tan, tan. ahí está, ese es el sitio, bueno, HTTP, todo el lien, es mi sitio y ahí pueden ver. Bueno, pero lo que quería decir para resumir, para no hacerlo largo esto, es que el tema de la concepción generativa me parece que provoca muchos cambios en cuanto yo me posiciono siempre, discúlpeme, como arquitecta porque no me puedo ver en otro tema porque ya lo tengo en medio en la sangre, lo llevo, digamos. Pero en la concepción nos va a posicionar de una manera bastante diferente. Si lo logramos incorporar como un útil más y no creer que el hecho de utilizar los algoritmos o el machine learning o todas las estadísticas puede reemplazar a la concepción, porque la concepción es un proceso muy largo. Yo era profesora adjunta durante 18 años, fui de concepción arquitectónica en Argentina, eso, la primera parte. Entonces, el poder fusionar toda la parte de análisis proyectual de un arquitecto con todos los útiles que pueden venir de los trabajos estadísticos, yo creo que es un cambio realmente, va a provocar un cambio radical en el modo de concebir nuestros proyectos. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero me hubiera gustado justamente ver si entre ustedes había alguna... Ahí está, ahí está. Se está conectando Luis, pero no está el Ah. micrófono. Bueno, no Le estoy importa avisando. si podemos esperar o no hay problema, o lo podemos Eh, hacer otro día. Yo No, está conectado, Lo que pasa Bueno. es que le estoy avisando que el micrófono no lo tiene habilitado. Es Luis Rodríguez que está ahí ya conectado, Ya está pero con no nosotros. sé. Se conecta. ¿Cómo? Pero yo creo que esa parte del diseño generativo, no sé si es por ahí, Terry, que va por la parte conceptual. Porque el diseño generativo es una herramienta para visualizar opciones, Ahí básicamente. está Luis ya con micrófono. Allá. Ok, vamos a darle la bienvenida especial. ¡Bravo, Luis! Nuestro Ay, ¿se querido cayó? Luis Rodríguez. Llegaste en el momento justo. Óyeme, no podía no caer sé en si- no mejor sé si- momento. Está, pues no sé si no se cayó. Ahí está. Ahí está. Está ahí. ¿Tienes el micrófono activado, Luis? No se No, escucha, no, Luis. no se escucha. Ahora sí, No. sí, habla. No se le oye. No, No se no oye se bien, ve Luis. tampoco que. Tiene que Luis, si no- verificar sí, si tiene sí. el audio conectado correcto. Si no está conectado Si no- otro micrófono. otra se señal. salió. Pues, seguro va a conectarlo otra vez. Bueno, mientras se conecta Luis, yo quería hacer mis comentarios. Yo he visto muchos comentarios en LinkedIn, no solo de diseño generativo, Bueno. sino de otras herramientas como TestFit, no sé si lo han visto, y otra que vi en esta semana. Y a veces se exagera la importancia de estas herramientas. Como
perdiendo la perspectiva de la gran complejidad que es arquitectura, ingeniería. Es una cosa muy compleja, llena de una cantidad de aspectos increíbles y no puede un programador resolver todas las cosas que tienen que ver con arquitectura. En alguna parte, inclusive, alguien había puesto una animación de algo como de test fit o similar, diciendo, oh, esto le quedan, a los arquitectos le quedan los días contados, ¿no? Porque un programador se inventó una forma de distribuir objetos en una planta. Para mí eso me parece es una barbaridad, porque eso es un pequeño, minúsculo aspecto del trabajo en arquitectura, ¿no? Distribuir unas cosas hasta encontrar la mejor posición. Ahí ya está Luis con micrófono. Vale, creo que ya me escuchan ahora sí, ¿no? Ahora sí, Hola Luis, bienvenido. Luis, Sí, te voy a sí, poner en contexto. ok. Estamos aquí haciendo, diríamos, Terry, como una especie de evaluación, ¿verdad? Ok. De lo que es el diseño generativo. ¿Cuáles Ok. serían los pros y los contras del diseño generativo? Y la Vale, relación pues, de eso con la profesión de arquitectura. ok. Pues para empezar, el diseño generativo requiere de un entendimiento completo, o el uso del diseño generativo requiere de un entendimiento completo del aspecto que se requiere implementar. Entonces, justamente en la tesis, en una tesis que desarrollé para el máster, expliqué que la gestión del conocimiento es una parte importante para el diseño generativo. Entonces, no va a ser relegado a la profesión de arquitectura cuando estas herramientas evolucionen a realizar actividades. Eh, pero sí va a ayudar a reducir el costo de producción. Desde mi perspectiva, va a ayudar a reducir el costo de producción cuando sean implementadas de forma correcta, porque los humanos somos buenos en haciendo cosas creativas, resolviendo temas complejos desde otra perspectiva, pero las computadoras son buenas aplicando y computando. Entonces, al final, si se utiliza de forma correcta el diseño generativo, existe la forma de poder ahorrar muchos procesos que realmente no aportan valor al diseño y que pueden ser mostrados a través de resultados. Algo que me gustó bastante cuando estuve desarrollando el diseño generativo es en el tema de aprender, ya que de forma tradicional solo puedes interactuar con un cierto limitado número de diseños y dependiendo de tu experiencia vas a poder generar un mejor diseño o no. Pero ¿qué pasa cuando tienes un nuevo rubro o esto se sale de tus cánones del proyecto? Entonces, no eres competente en esa parte y tienes que volver a empezar y empezar de nuevo. Y eso requiere experiencia. Sin embargo, con el diseño generativo, lo que puedes hacer es, en base a todos los resultados que tienes, intuir cuáles son las variables que afectan el diseño y utilizar tu criterio, tanto de ingeniero o de arquitecto, para poder ver qué es lo que afecta y así ir aprendiendo de forma más rápido para los siguientes diseños. Esto es algo que la verdad me gusta bastante el diseño generativo. Tienes la fuerza bruta de la computadora que te permite generar miles de escenarios. Requiere mucho de saber realmente del tema, si se desea aplicar de forma correcta, y después de eso puedes obtener resultados. Hay herramientas como Test, Fit, ahorita se me fueron los nombres, pero hay varias que están buscando, SpaceMaker, que están buscando meterse dentro
temas muy concretos, pero al final lo que buscan es reducir esa actividad que ya viene dada por reglas. Sin embargo, como dice Alfredo, hay un montón de cosas que todavía se tienen que hacer. Entonces, si eres un mal arquitecto, a lo mejor el diseño generativo sí puede sustituirte, pero si eres un arquitecto que realmente sabe lo que está haciendo y tiene criterio en lo que está haciendo, lo que puede hacer es potenciar tu trabajo. Teri. Sí, justamente en el artículo, bueno, está en francés, justamente yo puse, digamos, en ese artículo puse todos los puntos en cuanto al diseño, desde el primer esquicio hasta el proyecto definitivo, en los puntos de donde la concepción generativa tiene realmente un aporte. Es decir, por ejemplo, cuando se empieza un proyecto, el hecho de poder optimizar, porque yo creo que es... donde tiene sentido es en todo lo que es optimización. Es decir, por ejemplo, cuando uno empieza a generar un plan masa y que tiene el entorno y demás, uno puede optimizar las distancias de los edificios alrededor, optimizar los estudios de luminosidad, de aporte de sol con las sombras proyectadas en los edificios. Es decir, que siempre va a venir en otros puntos, por ejemplo, en la concepción generativa, cuando se trata del muro cortina, la utilización de la optimización de, digamos, de una, por ejemplo, cuando se está estudiando una fachada, venir a poder optimizar los llenos, los vacíos y las transparencias de una forma que con un sistema constructivo ya determinado, adoptado de un tipo de muro cortina, se puede en una forma muy rápida optimizar, cosa que en individual es imposible hacerlo porque la optimización se hace sobre millones de datos, cosa que no es el rol del proyectista. Es decir, que para mí la concepción generativa va a ser un útil, digamos, para mí, esencial. Lo que pasa es que no va a en ningún momento va a sustituir. Creer, porque la obra arquitectónica es una obra siempre única, no es como una obra como un proyecto como industrial. Es decir, la obra tiene razón de ser en un contexto determinado, en un momento determinado, en una sociedad determinada, y los parámetros no pueden venir solamente de algoritmos y estadísticas, pero todas esas aportes de la estadística pueden hacer que en determinado momento el arquitecto pueda saltar mucho más rápido fronteras de complejidad que no puede abordar por sí solo. Es decir, es un útil que lo acompaña, nada más. Yo lo veo, por lo menos en el artículo lo menciono de ese modo, pero a mi modo de ver, por todo lo que he visto yo de las presentaciones de Autodesk, de todos los momentos específicos en donde se utiliza hoy en día la concepción generativa, por ejemplo, el hecho de optimizar los espacios. Optimizar los espacios, obviamente, yo puedo tener una solución de aménagement, de espacio, por ejemplo, para una distribución de escritorios, de oficinas, y en un espacio determinado, con visuales determinadas, orientadas de una determinada manera, con espacios de recorrido que tienen una determinada dimensión, en un clic yo puedo tener 20 soluciones. Eso no quiere decir de que esas soluciones sean las que yo tenga que adoptar, pero me facilitan el camino de poder partir de bases que son ya basadas en parámetros que son mis propios parámetros de proyecto, no los parámetros que me vienen a imponer, porque es uno mismo el que va a nutrir los campos específicos de análisis. No sé, yo lo veo así, pero lo que pasa es que yo creo que está todavía muy... ¿Qué ocurre? Que la gente que hace las presentaciones no son gente que tenga experiencia de años
de proyecto. Entonces, hacen las presentaciones y parecen hasta a veces elementales, dice, de la distribución de las mesas, la silla, ponen la silla, sacan la silla, ponen la flechita, las redondeles, qué sé yo. Eso, bueno, obviamente eso es un juego que no sirve para nada, no tiene nada que ver con arquitectura además, pero yo creo que el sentido de la concepción generativa en el avance va a ser un útil muy, muy importante. Es lo que yo pienso, pero bueno. ¿Tiene, Luis, el enlace de tu tesis por ahí, que lo pueda poner? El enlace lo puse. Sí. No, a Luis. Yo digo el de Luis, el enlace de tu Luis tesis. hizo una tesis sobre este tema. Ah, bueno, Sí. bueno. Sí, pero el Perfecto. enlace al artículo de Terry está acá en el, Sí. en el chat. Sí, Ah, sí, claro. sí. Lo que pasa es que está en francés, pero yo creo que se puede. Yo traduzco siempre. Sí, uno pone Google Translate y se traduce. Sí. Además lo tengo traducido acá, pero yo por ahí se los puedo mandar directamente. Acá lo tengo sobre un texto, se los podría mandar, pero lo que pasa es que no me copié, si hago copiar, no me da porque es muy largo, entonces no me admite, creo. Es por eso. Claro. Yo hice. Está Sí, bien. no, pero uno pone Sí. Google Translate y Por eso, bueno, pero traduce. quiero decir que es un tema para mí apasionante porque va a ser un tema futuro ahora de debate, porque yo creo que hay puntos, sobre todo en la adopción de sistemas constructivos y el adaptar un sistema constructivo a una forma, una morfología adecuada, el hecho de poder optimizar en función, por ejemplo, de tener prototipos de un determinado largo, de un determinado espesor, de un determinado material, poder incluirle los aportes térmicos, poder incluirle los análisis en función de la orientación, poder incluirle los análisis en cuanto a la precisión geográfica específica de ese proyecto, es una maravilla, porque es decir, son todos estudios que antes lo hacíamos a pulmón. Es decir, es decir, lo que ocurre es que después el proyecto somos nosotros, digamos, ¿cómo decir? Para mí lo que aporta esencialmente es que poquito a poco se acerca a, nosotros hablábamos mucho hace muchos años en la Facultad de Arquitectura, cuando yo era profesora allá, hablábamos mucho de la caja negra, como experiencia para la creación arquitectónica. Y yo creo que justamente es esto de la concepción generativa y todos los aportes que puede ser, es que van a transformar la caja negra en una caja transparente, es decir, en una caja en donde yo no voy a ir a intentar opciones a ciegas, nunca es a ciegas, siempre es la memoria, siempre son referentes, siempre, bueno, la experiencia personal, hay un montón de cosas que intervienen cuando uno empieza un proyecto. Pero quiero decir que aceleran un montón de datos que son imposibles de imaginar si no con el aporte justamente de todo el material de estadística que haya sobre el tema, el sujeto, el material, o bueno, en general. Eso es válido. Tenemos aquí, y escúchame, Luis, tenemos una pregunta, Luciano. Perdón, antes de seguir, José Luis puso el link a la tesis. Ah, ok. Ah, sí, está ahí el link. Muchas gracias. Y Perdón, Alfredo, Iván. Alfredo le da su correo para que le envíe traducido y después Alfredo nos lo manda a nosotros. Ah, ok. Ok, Alfredo. Entonces dice Iván, Luciano. ¿Ah? Perdóname, Iván. Antes de la pregunta de Luciano, un poco más arriba, hay una pregunta de Víctor Peña. Ah, escúchame. Vamos con Víctor entonces. Víctor Peña dice, no sé si llegaron a tocar el tema de los revestidos verticales en muro. Eso me imagino, estamos hablando de capas, ¿verdad? Si a criterio de su experiencia, ¿cuál sería la mejor opción? Si sería con muros apilados, si sería con un split de las capas componentes de los muros,
o si se hace con un murito fino aparte y pegado a los muros multicapas. Ahí volvemos al asunto de cuál sería el objetivo final del modelado, ¿verdad? ¿Quién puede responder? ¿A dónde está la pregunta, perdón? ¿Dónde? Un poquito más arriba, dice Víctor Peña, sobre el revestido vertical. Ok. Gracias. Ok. Yo le pasaría a Rey para que tenga la... Exacto. Sí, que nos ¿Quieres deleite con aportar, Rey? su aportación. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, Rey. Qué bueno, qué bueno. Por aquí mejorando cada día un poquito más. Mejor, qué bueno. Sí. No, respecto a lo del revestimiento vertical en muros, mi opinión es que es un proceso que se puede realizar con otro muro independiente a lo que es el muro principal, ¿verdad? El muro de estructura de la edificación. Muchas veces en Revit tenemos ciertas dificultades al trabajar las capas de los muros y es que hay ciertas situaciones que no nos permite realmente llevarlo a un nivel de detalle como a veces queremos, ¿verdad? A veces hay cosas que son muy simples dentro del diseño, pero hay otras que son un poquito más complejas. Una opción podría ser resolverla con muros adicionales o también, dependiendo del caso que se trate, podría ser algún tipo de familia también que podamos aplicar sobre la capa del muro. Ok. Entonces, si alguien tiene alguna otra idea respecto a esa parte. A ver, Juan. Samuel. Sí, yo justo seguía con la línea de Luciano, ¿no? Que comentaba si se puede hacer automático los acabados. Siguiendo la línea que comentaba también Rey, ¿no? Y Alfredo también lo apoyaba, que eran muros independientes. Yo ahí voy a poner un comentario ahí. Ese es un plugin gratuito que se puede instalar y funciona en Revit 2000, hasta Revit 2022, así que es vigente. Y si hacen los muros, ¿no? Y ponen habitaciones, se crean muros que ustedes quieran, de una altura X o lo que fuera, y pueden hacer como los acabados. Entonces toma todos los perímetros de lo que es la habitación y cuando haya una puerta la saltea. Entonces está bueno como cuando se tiene que dibujar esos muros independientes, utilizar esto para hacerlo mucho más rápido. Así que este plugin funciona tanto para crear muros de acabado en habitaciones y suelos. O sea, si tienes un suelo también lo hace. Así que bastante... ¿Tiene el enlace ahí? No lo veo aquí, el enlace. ¿Lo mandaste? Vale. Puse el comentario, ahora Yo pongo lo el tengo. Si lo querés, lo tengo. Si lo pueden poner ahí para que todos lo tengan, por favor. Vamos con Alfredo y después Samuel. Okay. Sí, gracias. Quería comentar que en algunas oficinas es práctica estándar que los acabados sean hechos con un murito delgadito, separado de los muros de estructurales, digamos, el bloque y eso. Y en otras oficinas no, porque obviamente hacer eso lleva más tiempo, ¿no? Pero también en un proyecto que trabajamos para Egipto, en el BIM manager del dueño, nos puso como requisito que los muros fueran así. Entonces, hacíamos un muro para los bloque de concreto y otro murito muy delgadito para todos los acabados. Entonces, ya era un requisito. Y tiene ventajas porque en fachada puedes bajar, puedes cortar, puedes editar perfil del acabado. Tiene sus ventajas también. En proyectos grandes sería mucho trabajo, pero depende de los requisitos. Ok. Listo. Samuel. Sí, porque... Sí. Samuel. Bueno, eso también entiendo que funciona. A veces si el proyecto está en una etapa muy básica, se complica un poco si uno hace un muro aparte. En algunos casos se podría crear un muro que tenga el perfil o ese material editable. Déjame compartir pantalla. Pero, claro, tiene la ventaja de que siempre va a ser
algo horizontal, no va a cambiar geometría como puede hacerlo un muro adicional. Por aquí, Revit. O sea, aún con un muro compuesto, uno podría editar sus capas. La estructura, ¿verdad? Por aquí, hay una herramienta que es Modify, que es esta. Yo le puedo quitar el candadito acá arriba, incluso abajo. Y a veces el botón es un poquito incómodo de conseguir. Sí, a Y veces lo puedo hacer en ambos, también en la parte de inferior. Y eso me permitiría modificar aparte esa capa. Y otro caso también puede ser, pero también es un poquito de trabajo extra. Ups, ¿dónde se fue esa vista? Ok, vamos a quitar esta de acá. Que sería usada también la herramienta de partes, pero para usar partes ya conviene hacerlo con un muro adicional. Con partes yo puedo, la primera vez que utilizo la herramienta partes, ya yo puedo modificar cada una de las capas aparte. Y en caso de la primera capa, le podría hacer esas modificaciones. Habilito esta opción que dice Show Handles. Y aquí le puedo tanto modificar el grosor, la forma o hacerle un corte de geometría para tener una forma diferente. Pero si ya en ese caso sí conviene usar muro adicional, a menos que uno sepa que van a cambiar mucho los muros por la etapa del proceso de diseño en que está. Y eso también, y usar un tipo de muro diferente implicaría que si el muro cambia de sección, o sea, tendría que dividir el muro y poner un tipo en un segmento y luego tener otro tipo que no tenga esa capa. Entonces, siempre hay que contemplar en el proceso que uno está y específicamente qué quiere lograr, porque a veces las soluciones son varias y una es mejor para cada cosa en particular. O sea, si yo quiero una cosa, o sea, si yo quiero contabilizar esa capa, lo hago con un muro independiente, perfecto. Si ya el proceso de diseño, yo sé que no va a variar mucho, pero si tengo varios muros y todavía están cambiando los muros, moviéndolos, no me funciona, entonces ahí sí podría ser mejor editar un solo tipo de muro. Y hay un problemita justamente con eso, y yo pienso que la tendencia es a aceptar que, digamos, trabajar con la globalidad y no separar los muros, porque cuando se trabaja en BIM, justamente, el dato que está detrás de cada objeto es muy importante. Claro. Y el considerar muros diferentes cuando en realidad son parte del mismo muro es un error, porque a la llegada tenemos datos que no son reales. Eso es el inconveniente. Sí, claro, en ese caso habría que, para tener una contabilización más alta, habría que hacerlo por materiales y no por elementos particulares. Exacto. Ah. Luis, Sí, justamente, y hablando un poco antes, ¿no? Viendo la forma práctica y la forma técnica. Las herramientas deben de ser utilizadas conforme al desarrollo del diseño. En etapas tempranas puedes utilizar, como indicó Samuel, utilizar muros, hacer esas ediciones con el split para poder obtener cuantificaciones básicas. Después, a lo mejor en desarrollo del diseño, estoy hablando de la etapa americana porque es la que más utilizo yo. En vez de utilizar esta fase que necesitas a lo mejor un costo de estimación más preciso, puedes utilizar partes, que es lo que Samuel comentaba. Lo de los muros, a mí no me gusta tanto de crear muros finos, pero es válido porque a veces se requiere un nivel de desarrollo más detallado que pide el contratista. Y para este caso, lo que se tiene que hacer para controlar, primero, pues es definir bien los cambios que se van a hacer para no tener que entrar al sobremodelado. Y después, como son diferentes elementos, tratar de vincularlos con un código que representen la misma partida de obra. Se mete dentro de un parámetro para que esté anidado dentro de la partida de obra. Y para utilizar o para modelarlo, pues tienes diferentes herramientas. Tienes una herramienta que comentó
inicialmente el compañero, y la otra es utilizar Dynamos. El inconveniente de modelar los muros aparte es que si las gentes que están, bueno, los proyectistas no tienen bien definido las fases de proyecto, va a haber mucho retrabajo. Por lo general, este cambio se llega a hacer dentro de la fase de desarrollo de diseño y documentos de construcción. El error básico que llegan a cometer es que quieren meter esta inserción antes de desarrollo del diseño. Tienes diseño conceptual, diseño esquemático y desarrollo del diseño. Todavía no está suficientemente claro cuál es la concepción final del proyecto, entonces haces mucho retrabajo. Entonces, las herramientas es conveniente utilizarlas conforme a la madurez del proyecto, y existen esas tres formas. Una es la concepción básica, utilizando únicamente la edición dentro de la familia. La otra es, conforme al desarrollo va avanzando, utilizar partes. Y finalmente, si el proyecto lo requiere, utilizar muros independientes con claves por partida y controlar los movimientos que se hagan o los cambios que se lleguen a hacer. Iván, no tiene sonido. El moderador no tiene sonido. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que tenía un ruido aquí externo. Lucrecia. Sí, no, bueno, yo un poco iba a decir exactamente lo mismo que dijo recién José Luis, y otra cosa para incorporar también en el tema básico, cuando ya no utilizo las partes, es la posibilidad que tengo en vertical de abrirle el candado a una de las capas exteriores para cambiar la altura de esa capa en el muro. El inconveniente que tengo es que si yo quiero cambiar la capa del muro interior, o sea, del lado exterior y del lado interior, no me deja, solamente me deja sacar ese candado en vertical a capas subyacentes, pero bueno, con una terminación puedo llegar a jugar en un nivel básico, pero si no, yo también voy por el lado de las partes, como dijo Samuel. Ok. Alfredo. Sí, quiero compartir, a ver. Share. Es que les quería compartir o pedir su opinión sobre esta nueva habilidad o categoría que le pusieron al 2022.1. Este muro... No sabés lo pues, que me ayuda a mí eso. pero quiero que me expliques porque hay algo que no entiendo. Este muro tiene varias capas, como lo ven. Ladrillo, CMU, no sé qué más tiene, varias capas, pero ahora puedo hacer esto. Puedo hacer VG y venir aquí donde dice, ¿dónde está? ¿Dónde están los muros? Y le han puesto esto. Esto es nuevo. Esto no existía. Non-core layers. Lo cual me permite apagar todo lo que no sean las capas estructurales. Y bueno, sí, queda el CMU únicamente, el muro de bloque, pero esto solo funciona en planta. Esa es la parte que no entiendo. Si voy a un corte y si aquí hago VG y voy a muros, la nueva opción ya no existe. Y si voy a 3D, ¿dónde está el muro? Si voy a 3D, ¿es este? Sí, tal vez es este. VG, muros, no existe. Entonces, Lucrecia, ¿por qué esto solo en planta? Yo no quería esa opción del 2022, quería la opción de muros trapezoidales. Esa era la que me gustaba a mí. Muros trapezoidales. Trapezoidales, o sea, hacer que, claro, que un material, una capa, cambie el espesor en la parte inferior y la parte superior, porque como yo trabajo con muchos muros de contención, entonces yo ahora con un muro no necesito una familia externa, sino que con un muro lo hago. Esa era la que me gustaba. Es diferente. A mí, ¿Y qué opinan de esto? ¿Por qué solo en planta? Se quedó a mitad. Exacto. La gente que acostumbra a criticar duro, entonces dicen,
2023. ¿Por qué salen con esas soluciones medio cocidas? Medio, como un pastel que no alcanzó a estar listo del todo. Pues parece bien, podría solucionar parte de lo que estábamos hablando y a veces la intercomunicación con la oficina estructural, ¿no? Poder ocultar las partes de acabado, pero solo funciona en planta. Entonces, no entiendo. Eso es lo que les quería mostrar. Eso viene pronto, seguro. Ok, creo Bueno, que Víctor. Dame un segundo, José Luis. Víctor. ¿Está Víctor ahí? No lo veo. Víctor Peña. Se fue. Sí, está. Bueno, Está yo con creo el que micrófono apagado. profundizamos bastante en su pregunta, ¿verdad? Sí, claro, bastante. José Luis, dime. Ok, quería comentar nada más eso. Bueno, cuando son muros estructurales de concreto, por lo general se dividen entre disciplinas, pero cuando son muros de mampostería, por lo general se dividen en arquitectura y se colocan en arquitectura. Entonces, quiero suponer que Revit, que los diseñadores únicamente habilitaron esa opción dentro de planta, porque en las vistas de planta es cuando tú representas los muros de mampostería. No, por lo general no haces un desarrollo en sección de la mampostería, porque como es algo nada más que se requiere mostrar en planta para los de obra, no es necesario generar las secciones. Para un Porque, replanteo, ¿te referís? sí, exacto. Quiero suponer, pero no sé. Puede ser. No sé, yo creo que se quedó corto ahí, yo creo. Sí, porque al final o sea, no puedes mezclar las disciplinas, no puedes tener el muro o no es recomendable tenerlo porque el ingeniero está haciendo su diseño y tú no, como arquitecto, tú no puedes duplicar el elemento en tu modelo, porque al momento que quieras hacer un class detection, te puede marcar error. Y además puedes falsear el espesor que tiene propuesto el ingeniero. Por eso, por lo general, cuando se trabaja entre modelos BIM, se recomienda que el core siempre vaya regido por estructura y los acabados los maneje arquitectura a un lado de los muros de estructura. Al menos en los proyectos en los que he trabajado, que sí tienen definido las disciplinas, tienen el Model Element Author, que es como qué elemento geométrico corresponde a qué disciplina y quién debe de modelar qué. Ok. Sí, de hecho, Creo que Terry quiere hablar. No, lo único que quería decir que es Revit 2023 tiene la fórmula para llegar a todo. Va a llegar para Es cuando esté ya 2023, completo. hay que esperar, tener paciencia nada más. Sabes que tomó como una década que le pusieran la flechita de pendiente a la rampa. Sí. Hemos hablado de eso. Hay cosas que son... Todavía siguen cojas las rampas, no es que están todavía funcional al 100%. Dice aquí Luciano, buenas tardes, tengo una consulta, ¿cómo hacer un talud de tierra de forma más automática? Porque cuando coloco una plataforma, se hace vertical la tierra. Civil 3D. Vamos a ver, Lucrecia, dime. No, yo siempre digo que todo lo que es movimiento de suelo hay que hacerlo con Civil 3D, que Revit es una herramienta que ayuda, pero que no es ideal. Otra cosa que he hecho, que a veces he armado excavaciones con taludes en Revit, fue, bueno, tengo la topografía original, después duplico la topografía, a partir de ahí voy generando puntos para tomar el talud, pero no es nada automático, por eso que para mí grading con taludes en Civil y queda perfecto. Ok. A ver qué más aquí. Acá Juan Ángel dice, Onbox te podría ayudar, es un plugin gratuito. Bueno, no lo conozco. Onbox. Explica eso, Juan. No los crea los plugins, pero bueno. Ese cuando haces una plataforma
te permite hacer los talud, pero toma la parte superior de la plataforma. Entonces vos le podés poner a 45 y demás. Así que bastante útil, pero sí, tendría que ser más fino, obviamente, como comenta Lucrecia. Pero ese está bueno Pero, porque ¿ese qué haces? O sea, si está hundido, te toma la parte superior, pero ¿y cómo vas hacia arriba con un talud? claro, agrega 2 puntos, empieza a agregar puntos para compensar lo que haría una persona a mano, Ah, ¿viste? bueno. En vez de que claro. quede vertical, te va a quedar con el ángulo que vos le pones Pero para abajo, ¿para arriba también lo hace? Si si tenés una excavación. Yo lo he visto para arriba, nunca lo he probado para abajo, la verdad. Pero Ajá. creo que sí lo puede hacer, porque agrega Ah, puntos. El problema es cuando, o sea, es un problema más que nada para mí el único problema que tiene la aplicación es que toman los puntos de arriba y no los de abajo. Entonces es claro. filo de la plataforma, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, eso puede ser molesto por ahí. Dice Luciano, buen dato, Lucrecia, sobre qué conviene más a la hora de hacer terreno. Lucrecia dice que conviene más trabajar en civil, en terreno. Depende de lo que uno vaya a hacer. O sea, si yo tengo que hacer una pileta o una piscina, como la llaman en otros países, para mi casa no voy a trabajar tal vez con civil para hacer eso. Entonces ahí, bueno, yo no conocía esta aplicación que decía Juan. Lo que hago es genero un rectángulo que tenga un punto al nivel que yo quiero y a partir de ahí le incorporo nuevos puntos a la plataforma, tanto abajo, al terreno, tanto abajo como arriba, y voy generando mi talud. Creo que tengo un ejemplo que hice por ahí de una excavación, y además como yo lo que hago es hago el terreno, digo que ese es existente, lo duplico, le digo que ese es mi terreno nuevo y hago este juego, saco cuántos metros cúbicos de excavación tengo, pero no es lo ideal, como les digo. Voy a buscar que tengo un ejemplo, mientras tanto si quieren pueden seguir. Ok, Rey Santo. Ok, disculpa que estaba respondiendo algo aquí a una persona. Sí, en cuanto a esa parte del terreno, voy más de acuerdo también con lo que decía Lucrecia. En algunas ocasiones lo trabajé así, no es automático, es un proceso que uno tiene que hacerlo manualmente, ubicando los puntos, pero se toma su tiempo dependiendo de la complejidad de lo que quieres hacer. Habría que probar el plugin que dice Juan para ver hasta qué punto podría ayudarnos, pero sabemos que hay muchas áreas en las que Revit nos ayuda a aproximarnos y ya en ese caso Civil 3D sería la opción para manejar ya el movimiento de tierra complejo. Eso es lo que pienso, está dentro de lo que es el flujo de trabajo, ¿verdad? Normal, de cualquier proceso que implique movimiento de tierra de cierta envergadura. Cosas sencillas las podríamos hacer manualmente, ayudándonos de un plugin. Sí, es más, antes estaba Site Designer, que tenía muchas cosas que uno podía trabajar, no sé, un camino con un talud generando un subassembly, pero ahora en la versión 2022 ya Site Designer no está más. Sí, incluso el Site Designer tenía el inconveniente que te generaba, pero no siempre era lo que uno Además, quería. Sí, El sí, hecho sí. como El decimos hecho de aquí, que lo había su hayan maco quitado. ahí. Digo, el hecho de que lo hayan Eh, quitado es muy diciente de lo útil que fue esa pestaña en Revit. sí, Juan, yo creo que eso oye, es, la cantidad de usuarios que llegó a usarlo creo que fue muy, muy mínima. No creo que, yo lo además de que usaba, tenía a veces su proceso entenderlo. yo muchas veces lo había usado también para trabajar con el Share Reference Point, que también traía cosas de civil y me las levantaba en Revit bastante bien. Pero bueno, ahora no lo puedo usar más. bueno, la ventaja del Site Design era, por ejemplo, la preconfiguración de los contenedores, de las aceras. Sí, 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 sí. El Sí, problema por eso, estaba porque en el manejo de la curvatura de la superficie, que se volvió un desastre cuando teníamos muchos desniveles. Había que reacondicionar el terreno siempre. Pero no está más.
Hay muchas herramientas que se han ido. ¿Lo encontraste, Lucrecia? Dice No, aquí no, Álvaro. ¿por qué? Lo ideal es Civil 3D y no se maneja colaborativamente exportar como un 3D Face y generar la importación dentro del Revit para generar la topografía, dice Álvaro. Cuando yo traigo una topografía de Civil 3D, la traigo como topografía, o sea, si la vinculo con BIM 360, la levanto directamente como topo, no como 3D Face. O a lo sumo, la exporto como XML y la levanto como XML. Sí, porque entonces ya sería difícil etiquetarla en Revit, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Escuchaste eso, Álvaro? Si puedes activar el micrófono, Álvaro. Sí, bueno, yo ya he experimentado con muchas de las herramientas, incluso ese plugin que ustedes estuvieron mencionando también, pero digamos lo más práctico para generar una superficie, lo más exacto, si no estamos trabajando en BIM 360, o sea, yo estoy de acuerdo que es excelente, digamos, exportar desde el Civil 3D haciéndolo colaborativamente en el BIM 360 y usar la herramienta como topografía, pero si no estamos trabajando en la nube, entonces, de ahí, la única forma que yo he encontrado y la más precisa es generar la superficie, digamos, a través de un 3D Face, porque es la forma más exacta que yo puedo exportar la información. Digamos, si yo voy a generar la superficie directamente dentro del Revit. El XML, hay ciertas cosillas que no maneja correctamente. Por eso yo prefiero usar el 3D Face, digamos. No así el XML, digamos, porque tiene sus cosillas, digamos. Hay cosas que no se generan correctamente, digamos. Y lo más fiel que existe, digamos, es el 3D Face que genera el Civil. Ahí está toda la superficie, toda la información, todos los feature line, lo que se haya puesto en el Civil, quedan plasmados en una superficie en el 3D Face, y eso lo lee perfectamente el Revit. Ahora, las limitantes del XML, digamos, es cuando usted lo importa y pierde todo el perímetro completo, digamos, entonces hay que generarlo y después hay que partir la superficie y borrar lo que no sirve, digamos, si quiere contabilizar volúmenes, ¿verdad? Entonces Sí. hay que hacer un medio MacGyver ahí para poder solucionar el problema, digamos. Pero, digamos, ese es mi punto de vista, digamos. Ok. Bien. ¿Alguna opinión, Lucrecia? No, el tema es que, bueno, insisto, para mí, si quiero manejar bien la superficie, es Civil. Esto es lo que le decía, que no sé si alcanzan a ver, esta es mi topo, esta es la dupliqué, ¿sí? Y a partir de ahí yo también puedo sacar las excavaciones y demás, pero lo que hago justamente es poner puntos en la parte superior, poner puntos en la parte inferior para lograr ese talud, pero esto es recontra manual y lo hago si tengo cositas chicas para hacer, si no, tampoco lo hago. Sí, eso punto por punto ahí. Sí, sí, por eso, para mí Civil, con un grading en Civil, con una polilínea abajo y una polilínea, o mismo el grading, le digo que tome un talud de tanto y que vaya a la superficie, lo hace automático, por eso que me voy para el lado de Civil. Bien, vamos a ver. Nos quedan aquí, vamos a aprovecharlo, nos quedan 6 minutos aquí. Wow. Increíble cómo pasa el tiempo. Vamos a ver, ¿no hay más preguntas aquí? Vamos a ver, Karen, ¿no tiene una pregunta? Alex David. Sí, increíble que ha habido personas que han estado conectadas las 4 horas, pero no hemos escuchado. No participan. Vamos a ver. Dice Hugo, ¿pueden pasar un ejemplo de planificación 4D? Wow. La lanzó duro ahí, Hugo. Faltando 6 minutos. ¿A qué te referís? O sea, tener la simulación hecha en 4D, tener el diagrama de Gantt, o sea, ver cómo se conecta el timeline, no sé a qué te referís. Yo me imagino. Hola, saludos a todos desde México, los admiramos a todos, muchas gracias. Gracias por conectarte. Gracias por conectar.
Sí, prácticamente sería solo ver pues algún ejemplo de ustedes y alguna recomendación para poder estar usando el timeliner. Y bueno, hablaban de Project. Yo le he intentado cargar el Project, pero al final del día no jala todas las tareas. Entonces digo, lo he visto en animaciones, pero se ve muy fácil. Yo estoy incursionando también por proyectos que llegan aquí a México. Y bueno, pues un gusto saber y aprender de los grandes. Gracias. Una pregunta. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno exporta desde Project para levantar las tareas, porque depende cómo esté configurado, a veces no lo levanta bien y uno lo puede exportar como, si querés, XLS, si no tenés el Project directamente en Navis, y después lo convertís a CSV y Navis lo levanta. Al menos yo nunca tuve inconveniente. Me ha pasado, he tenido problemas con Primavera y Navis, porque si yo no tengo en la misma máquina el Primavera o no tengo la conexión de la base de datos de Primavera en el servidor, no puedo levantar bien el diagrama de Gantt. Todo el programa de obra, mejor dicho. Pero con Project la verdad que nunca tuve inconveniente. No sé si alguien que tiene experiencia, estoy viendo a ver si encuentro algún ejemplo de timeliner. No, personalmente yo también he encontrado problemas en el traslado directamente sobre Navisworks, pero hay una parte que es esencial y que es lo que hace por ahí que la transferencia sea difícil, es el hecho de tener bien catalogadas las fases de construcción, porque la fase de construcción no es automática y por ahí en el proyecto no están bien definidas y entonces no se pueden cargar sobre Navis, porque Navis necesita saber, la tarea se dicen tareas. Sí, ¿Tareas? Sí. Bueno, las tareas y la fase también. Si no se le accede a la fase, bueno, ese es un inconveniente, como hay montón. Por eso le decía a nuestra colega que desapareció ahora, que el hecho no es tan simple. Yo tengo, por supuesto, tengo varios ejemplos, pero no los tengo acá en esta computadora, pero los puedo mandar si quieren por mail o como quieran para mostrar. Pero no es fácil para nada, es muy complejo. Eso de que los elementos directamente vienen y Revit, es Revit, Navisworks analiza los elementos de forma directa, no es, en la mayoría de los casos, desgraciadamente, hay una interfase antes a producir, de corregir cosas, de seleccionar correctamente, y bueno, es todo un trabajo suplementario, ¿sí? No hay, en automático no hay nada en realidad. Yo creo que ninguna de las cosas que estamos hablando son automáticas. Claro, muchas gracias. Bueno, por lo que entiendo es más bien lo que se comentaba era unir la planificación con el modelador y generar algún campo donde pueda cargar la fase por elemento y entonces sí ya subir a Navis en Timeliner para que produzca una secuencia. Más o menos así lo entiendo. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Sí. Miren, acá tengo un ejemplo muy, muy chiquitito, que en realidad es de una nave. Esto es para un frigorífico que tienen toda la estructura y querían ver de qué manera utilizaban los paneles. Entonces se importó la planilla desde Project, se genera esta regla, porque cada elemento, cada componente de Revit ya tiene este parámetro que es Activity ID, y se va asociando. Ven que yo tengo acá una vinculación en cada tarea, tengo una vinculación de qué elemento